Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenidas a este nuevo episodio de la serie Programando Bases de Datos. En esta oportunidad vamos a aprender a insertar datos en la tabla que creamos en el video anterior. Como te acordarás, en el video anterior creamos la tabla roles de este modelo y ahora, una vez que hemos creado esa tabla, vamos a insertarle datos para que podamos aprender cómo poblar cada una de las tablas. Así que lo primero que voy a hacer es abrir esta aplicación que se llama DBeaver. Recuerda que si tú tienes alguna duda acerca de las herramientas, te invito a ver el primer video de esta serie donde menciono las herramientas que se requieren para trabajar con modelos de datos. Estamos usando MySQL como motor de bases de datos y estamos usando DBeaver como administrador. La gracia de hacerlo a través de estas herramientas es que nos permiten justamente trabajar con, digamos, de manera más organizada el código sin tener que rehacer todo, ¿ya? Así que nosotros aquí en mi conexión tengo mi base de datos, tengo varias bases de datos, pero estamos justamente en el curso guión bajo SQL. Es la base de datos que creamos hace un par de videos y que ahora hemos creado la tabla roles, ¿cierto? Para recordar, esta tabla tiene 4 campos o 4 columnas. La primera es de tipo el campo ID, de tipo entero, not null, primary key, auto increment. ¿Esto qué quiere decir? Not null significa que no admite valores nulos. Primary key, que es la clave principal o es la columna principal de la tabla roles. Auto increment significa que nosotros no necesitamos ingresarle datos, ya que, ¿cierto? Cada vez que registremos un nuevo rol en la plataforma, automáticamente el campo ID se irá incrementando de uno en uno. Luego tenemos el campo nombre de tipo varchar, que significa que admite caracteres alfanuméricos de hasta 255 caracteres, es lo que se recomienda ya en la documentación, y también es not null. Luego creamos dos campos, uno que se llama createDat y updateDat, que lo que hacen es registrar tanto la fecha, ¿cierto?, de creación como de actualización. Lo iremos ocupando a medida que avancemos en este curso. Luego tenemos acá este comando que nos ayuda a describir, ¿ya? Se escribe completo describe, para si no lo recuerdas, ¿ya? Se escribe describe o se puede resumir también como desc, ¿ya? Y ahí lo que nos está mostrando es justamente el formato o la estructura de la tabla roles. Ahora vamos a proceder a crear o a insertar, mejor dicho, datos en nuestra tabla, ¿vale? Para insertar datos tenemos básicamente dos maneras, ¿ya? Voy a enseñar una que es la más completa y luego hay otra que es un poco resumida. Ahora, este comando que nosotros vamos a usar para insertar datos prácticamente es utilizado por todos los motores de base de datos relacionales transaccionales, ¿no es cierto? Como por ejemplo Postgre, SQL Server u Oracle, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Entonces, ¿cuál es el comando? El comando se llama así, insert. Este software te va, ¿no es cierto?, te va dando la sugerencia, se puede escribir también con minúsculas, no hay problema. Inserinto. A continuación tenemos que decirle qué tabla, ¿ya? Y luego, entre paréntesis, le vamos a pasar la lista de campos que queremos poblar, ¿ya? Así que vamos a poblar, según esto, 3 campos. El campo nombre, este campo y este, ¿ya? Ya que el ID es autoincrementable. Entonces, decimos el campo nombre, ¿ya? Luego, el campo createDat, ahí lo está, ¿cierto? Y el campo updateDat. Fíjate que acá incluso nos dice de qué tipo es, ¿cierto? Y si admite o no valores. Luego vamos a escribir la instrucción values, ¿ya?
values. Así. Y luego, a continuación, le pasamos por parámetro, aquí vamos a poner el punto y coma al final, los valores que queremos pasar, ¿no es cierto?, explícitamente. Ya, si tú ves, por ejemplo, mi curso Ensayo Web, todos estos valores los pasamos, pero de manera a través de la aplicación, digo, ¿cierto? Acá no, lo vamos a aprender a pasar directamente. Entonces, como el primer campo es nombre y es alfanumérico, le pasamos entonces un nombre. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra administrador. ¿De acuerdo? Luego, separado por coma, le pasamos la fecha de creación. Para eso, MySQL tiene una función muy interesante que se llama now, ¿ya? Que en inglés significa, ¿cierto?, ahora. Y para la fecha de creación o de actualización, mejor dicho, también usamos no. ¿Bien? Y con eso ya podríamos nosotros definir o insertar la data que necesita. Ejecutamos aquí, ¿ya? Y si todo salió bien, entonces nos va a devolver una fila de referencia. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el dato se ha insertado? Hay un comando que nos permite consultar la tabla de manera genérica. Por ejemplo, el comando se llama select *from y el nombre de la tabla. En este caso, roles. Select *from. Select, selecciona, ¿cierto? Asterisco es símbolo de todo en informática. From, ¿cierto? El nombre de la tabla o desde roles, ¿cierto? Así que si nosotros ejecutamos esta consulta, vamos a obtener como resultado justamente los datos que hemos insertado en la tabla roles. ¿Qué te pareció? Bueno, pero hay otra manera también de insertar. Ahora, de las dos formas que yo voy a enseñar para insertar datos, hay una que es mucho más segura que otra. La más segura es esta, porque te permite determinar cada campo que tú quieras insertar los datos. Habitualmente, ¿no es cierto?, podemos aquí omitir campos, aquellos que no tienen. Por ejemplo, podríamos haber omitido estos dos campos porque según la descripción y la determinación y diseño de esta tabla, estos no son obligatorios. Sin embargo, ¿cierto?, le pusimos datos. Hay otra manera de poder insertar datos dentro de MySQL y es esta manera. El mismo comando, ya, el nombre de la tabla, pero esta vez, en vez de listar los nombres de campo como lo hicimos acá, lo omitimos y pasamos directamente a la determinación de valores. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que si tú usas esta forma, debes conocer de antemano los campos que tiene la tabla y cuál es el orden, ya que aquí Values no conoce el orden de las tablas como lo hace acá, y por lo tanto va a insertar en el mismo orden en el que tú estás tratando de meter los datos en la tabla, ¿ya? Y entonces tenemos la siguiente dificultad. Primero, el campo ID. Si miramos la definición de la tabla, es primary key auto increment. Por lo tanto, no necesitaríamos insertarle el dato directamente. Podemos hacerlo en todo caso, pero para asegurarnos de no, por ejemplo, escribir una clave que ya existe, entonces podemos usar el término null, ¿ya? Si bien es cierto, no admite valores nulos el campo ID, sí, al hacer autoincrement, permite o va a leer que necesita una nueva clave primaria para ese registro. El siguiente dato, por ejemplo, vamos, como es un portal de noticias el que estoy diseñando, voy a colocar el siguiente rol, ¿cierto? Por ejemplo, periodista, y acá puedo usar en el mismo orden, ¿cierto? Ahí vamos a, ¿cierto? Y el paréntesis que cierra el values. Entonces, null para el ID, esto lo va a generar automáticamente, ¿no es cierto?, el sistema. El rol, periodista, el nombre,
la fecha de creación y la fecha de actualización. Así que ejecutamos y si todo salió bien, entonces vamos a permitir que el dato haya ingresado a la tabla en este caso. Podemos reutilizar este comando para consultar por la data insertada y aquí lo tenemos, ¿ven? Automáticamente genera el número 2, ya que permite el autoincrementable, ¿no es cierto?, en un valor para que registre el ID o el nombre del periodista o del rol periodista que tenemos o que estamos registrando en nuestra tabla roles. ¿Ya? Entonces, la manera 1 que mostramos aquí es más explícita y por lo tanto siempre se pueden cometer errores, pero es un poco más ordenada. La 2 te sirve si tú conoces la lista de campos y el orden que tienen para no cometer errores, ya que si los cometes en la base de datos, obviamente vas a traer algunos perjuicios al modelo de negocio que estés tratando de administrar. Por supuesto que esto es más seguro si lo hacemos a través de una plataforma. Ya, si quieres aprender a hacerlo a través de una plataforma, yo te invito a ver el curso Ensayo Web que está en mi canal Segundo Galdames y en mi sitio profesorgaldames.cl. También, por supuesto, puedes ver esta serie Programando Bases de Datos. Bien, ¿qué te parece? Excelente, ¿verdad? Así que ya conoces las dos formas de poder insertar datos en la tabla, en cualquier tabla, dependiendo de los campos. En el siguiente video tutorial vamos a aprender a modificar datos de una tabla. Por ejemplo, de la tabla roles. Modificar quizás el nombre, ¿no es cierto?, del rol, ¿ya? Y aprenderemos también a eliminar esos datos en el caso que no los queramos, ¿ya? Siempre con las recomendaciones que habitualmente damos para que tú no cometas errores demasiado graves, ¿no es cierto?, para los sistemas que estés o que vayas a administrar en el futuro. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad que cada día crece. Gracias por tu apoyo, por tus me gusta, gracias por tus comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y sé parte de esta comunidad en la que estamos empeñados en hacer crecer a través de buen contenido, un contenido que te ayude a crecer de manera profesional y personal. Que estés súper bien. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao, chao.